es con la finalidad únicamente de darles a conocer algunas herramientas que... Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les Y habla su pues el amigo Trotsky. objetivo Para todos los que de estén esto aquí, es, enseñarles a utilizar estas herramientas de medición y precisión, ¿no? Si algunos de ustedes están interesados en aprender a utilizar estas herramientas, quédense conmigo aquí en el en vivo. Vamos a estar utilizando TradingView, vamos a estar utilizando indicadores avanzados, vamos a estar utilizando medias exponenciales y otras herramientas de medición. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente, por lo menos unas 15 personas. Vamos comenzando, el canal es pequeño. Esperemos que lleguen por lo menos unas 15 personas al en vivo y pues aquí estamos listos. Bien, pues ahí ya podemos ver la gráfica. Valdría la pena ver si ahorita ya podemos, saber si alguien me puede comentar en el chat, si ya pueden ver la gráfica. Estaría perfecto. Y perfecto. Pues muy bien. La idea de este en vivo es enseñarles lo que mucha gente quiere saber, ¿no? Estamos viendo cómo va subiendo nuestra gráfica, estamos ganando un buen profit, vamos avanzando, pero llega ese momento en el que tenemos o sabemos que tenemos que vender y pues es un momento muy complicado porque no sabemos en qué punto exactamente es en el que tenemos que vender. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos gana el miedo y vendemos antes de tiempo, o bien se nos pasa la subida y terminamos vendiendo a la baja. Y ya no recuperamos ese porcentaje que se pierde. Y eso es muy malo, pues, porque cuando se está haciendo un trading de este nivel, lo que estamos buscando es obtener el máximo rendimiento posible. Para eso es esta pequeña masterclass que vamos a hacer el día de hoy, en horario nocturno y sobre todo en vivo. Normalmente lo hacemos a través de la comunidad de Shiba Army, pero en esta ocasión pues quise que quedara grabado en un en vivo y pues obviamente compartirlo no solamente con la comunidad, sino con el resto de las personas que nos estén viendo, ¿vale? Lo primero que les quiero mostrar es que en otras ocasiones ya les había hablado de un indicador que desarrollé con la finalidad de poder tener esta precisión al momento de que yo realizo mis trades. Yo tengo una precisión, eh, mejor dicho, un margen de error del 3 al 5%. Esto es un margen buenísimo. Son muy pocos los traders que tienen este margen, ¿no? Incluso estoy calificado ahí en eToro como trader platino, que es una de las insignias entre las más altas. Hay una todavía más arriba, pero eso me da un buen margen, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos este indicador, les voy a mostrar aquí rapidísimamente cómo podemos obtener ese indicador. Quienes no lo tengan, quienes no participen ya a la comunidad de Shiba Army, voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Únanse a la comunidad, métanse al Discord. Ahí vienen todas las herramientas que yo voy creando para ustedes. Ahí las pueden descargar e igual me pueden mandar un mensaje privado y se las comparto. Este es un código fuente que se instala en TradingView. Este código fuente es la compilación de varias medias móviles exponenciales en números muy específicos y precisos para poder identificar no solamente la tendencia alcista, sino también identificar la tendencia a la baja y con un plus adicional que nos muestra cuál es el retroceso de Fibonacci sin necesidad de tener que marcarlo cada vez que vamos a hacer una operación, ¿no? Si están interesados en descargar este código, es totalmente gratis, con que me dejen su like y se suscriban y todo para que estén recibiendo más y más indicadores de este tipo personalizados, es más que suficiente, ¿sí? El indicador es totalmente gratis, mándenme un mensajito, se los puedo compartir o pueden unirse al Discord y con mucho gusto ahí la comunidad se los va a pasar.
¿De acuerdo? Una vez que tenemos el indicador, vamos a encontrar que todas las líneas azules representan nuestra tendencia a la alza y todas las líneas rojas representan nuestra tendencia a la baja. Aquí en el centro tenemos un par de líneas, dos anaranjadas y una amarilla. Esto representa una línea de soporte previa a mi Fibonacci, que es la línea amarilla, y esta una línea anaranjada que está por debajo, que representa cuando ya estoy excediendo el Fibonacci y ya me está marcando una tendencia más hacia abajo, ¿sí? Únicamente las coloqué ahí como una guía visual, principalmente la que más nos interesa es la amarilla. Ahora, para no hacer tan largo el en vivo y poder contestar alguna de sus preguntas, lo que vamos a hacer es cómo sacar. Aquí, esta es la pregunta del millón de dólares y apúntenle bien, por favor. Repitan el en vivo si es necesario. Analícenlo una y otra vez para que vean que no es un truco ni es mentira. ¿Cómo vamos a saber exactamente en qué punto tenemos que vender? Bueno, hay una regla matemática que se deriva del Fibonacci que marca que el máximo que puede estirar el precio es un 36% en una carrera alcista. Esto no quiere decir que nada más vamos a tener incrementos de 36%. No. Es decir, podemos venir creciendo en porcentajes pequeños, pero siempre va a haber una de estas velas verdes cuyo máximo del 36%. Y justo cuando una de estas velas llega al 36%, la tendencia a la alza se va a romper. Lo vamos a ver con dos ejemplos ahorita y van a darse cuenta que esto pues tiene mucho sentido una vez que ya lo pones en práctica. Lo primero que hay que hacer es crear nuestra línea del 36%. Para eso vamos a dibujar una línea horizontal en cualquier parte de nuestro gráfico con la finalidad de poder medir de ahí hacia abajo. Aquí está. Medimos un 36%, ahí tenemos 28, 29, 30, 34 y tenemos 36. Ya nos pasamos poquito. Es importante que sea muy precisa la medición. ¿Para qué? Para que no les vaya a dar un falso y vendan antes de tiempo. Incluso si no les va a quedar totalmente preciso, mejor que quede por debajo del 36 que por encima. Porque ahí por una décima puede que no vendan y se arruine el trade. Lo voy a dejar en 35.97, no me ajusta bien ahorita el 36 y marco una línea, ¿sí? Aquí abajo. Correcto, pongamos mucha atención. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hacer una línea vertical que conecte nuestros dos puntos y ya nos podemos deshacer de estas otras. ¿Correcto? Quitamos esta otra. Y listo. Tenemos nuestra línea del 36%. Esta línea la vamos a colocar sobre nuestro soporte de Fibonacci de color amarillo que tenemos aquí en el indicador de Trotsky. Lo vamos a poner. Y si vemos que la barra verde no cubre, no llega al 100% de la línea amarilla, entonces todavía no es un cambio de tendencia. Igual si la siguiente tampoco, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente. A medida que empiece a subir, vemos cómo se empieza a despegar. El color azul se empieza a despegar del color rojo y de la línea central. Esto quiere decir que el precio ya se está estirando demasiado. Véanlo como una especie de malla, como una tela de estas porosas que la estiras y empieza a dejar huecos en medio. Cuando esto sucede, tiene un tope, tiene cierto límite que le permite nada más estirarse hasta un punto. Ese punto es el 36%. Aquí ya estaríamos cubriendo prácticamente un 50% de la línea amarilla, pero todavía no el 36%. En el siguiente movimiento, observen cómo si yo lo coloco justo en la línea amarilla, ¿sí? Cómo tengo este excedente. Una vez que yo ya llegué a la línea amarilla, yo ya tengo ahí el indicador de que debo de ejecutar una operación de venta. Ok, me van a decir, sí, Trotsky, pero en las siguientes todavía tienes un ascenso. Sí, todavía tengo un ascenso, pero yo voy a esperar en esta línea, ¿sí?
voy a esperar a que dé el máximo posible y voy a vender sobre esta línea porque esta ya fue la que rebasó el 36%. Si yo vendo aquí, pues obviamente me voy a quedar con este profit y quedaría prácticamente arriba. O sea, tampoco estamos hablando de que estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo cuando mucho aquí un 5%. ¿Ok? Pero yo estando en esta línea me voy a esperar a que suba lo más posible y cuando vea que tiene el primer retroceso ya ni siquiera me voy a esperar. Voy a vender inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya sé que esa línea me va a llevar hasta arriba. Bien, ¿qué pasa si se nos pasó? Bueno, pues entonces esperaríamos a la siguiente, lo cual ya no cumple la predicción del 36%, y la última tampoco lo cumple, ¿sí? Entonces quiere decir que el punto máximo donde debimos de haber vendido es este, y quedaríamos aún así por encima de lo que cerró la vela. Espero que me vaya entendiendo. Entonces, si tenemos aquí este 36% que ya se está cumpliendo, ya no necesitamos esperar a que lleguemos hasta acá. Incluso pudiéramos haber ganado si vendimos aquí arriba, hace el pullback, todavía tiene un retroceso, aquí hubiera bajado todavía aún más, nos abre una oportunidad de compra y todavía ganaríamos este impulso adicional. Es decir, tendríamos dos profits en la misma subida. Esto lo venimos manejando con esta de aquí, ¿no? Bien, vamos a ver otro ejemplo porque, ¿sabes qué, Trotsky? No me convence tu estrategia. Quiero verlo con otro ejemplo más pequeño para ver si es cierto que la línea tiene la misma proporción. Perfecto. Obviamente, a medida que nosotros cambiemos las dimensiones del gráfico, es decir, que le pongamos o le quitemos zoom, vamos a tener que dibujar nuevamente nuestras líneas, ¿sí? Esto no nos lleva mucho tiempo. Lo correcto es dibujarlas siempre para tener esa medición más precisa. Perdón. Marco mi 36%, 36.8, punto 08, perdón. 36.08, aquí le voy a tratar de quitar ese punto 08. Ahí está. Y por último, marco mi otra línea. Esto lo estoy manejando en una temporalidad de 4 horas. Es importante que lo manejen en esta temporalidad porque el indicador, el de la media móvil de Trotsky, está basado en un indicador de 4 horas. Les puede funcionar como indicador para otras temporalidades, pero no les va a funcionar para sacar el promedio del 36%. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Tenemos nuestra línea amarilla, la plantamos sobre nuestro soporte de Fibonacci y vemos cómo en esta vela no coincide, en esta vela tampoco coincide, en esta tampoco. Y a medida que vamos avanzando vemos que se va cubriendo un mayor porcentaje de nuestra vela. En esta vela tampoco coincide. Aquí ya coincidió. Aquí tenemos la vela y vemos cómo excede por un poquito más. Entonces, al momento de que ya llegó aquí al 36%, me espero un par de minutos y veo si la tendencia me sigue empujando, ¿sí? Si me sigue empujando y veo que no se detiene, la sigo dejando. Puede que llegue un poco más arriba. En el momento en el que yo vea que oscila poquito hacia abajo, en ese instante yo coloco mi orden de venta para no perder, porque yo sé que ya cumplí la predicción del 36% y sé que va a ser el máximo histórico que va a poder alcanzar. Es decir, miren, si analizamos la gráfica, estamos viendo cómo incluso si hubiéramos vendido justo en el 36%, quedamos por encima de lo que dio la mecha verde. Ahora, si nos ponemos listos y después del 36% la estamos cuidando y vemos el punto más alto, digamos, llegó aquí y tuvo este pequeño retroceso, e inmediatamente yo detono la orden de venta y salgo con el máximo del rendimiento posible. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de poder obtener prácticamente el 100% del rendimiento. Ahora, ¿qué pasa con la venta? Nosotros tenemos un soporte de Fibonacci, pero Fibonacci no tiene una precisión del 100%.
nos da un estimado de dónde va a retroceder el precio. Si yo marco mi Fibonacci desde abajo hasta aquí arriba, me va a dar esta cantidad. Es decir, que me va a decir que me salga en este punto. ¿Correcto? Porque ese sería mi Fibonacci normal. La ventaja de esto es que nosotros ya sabemos que una vez llegado a este punto, podemos esperar a que baje lo más posible y colocar la orden de compra. En el caso de esta gráfica, repito, estas velas bajaron aún más todavía, ¿sí? Casi bajan a la línea de soporte que tengo aquí con la EMA de 100. Entonces, sí, pudimos haber metido orden de compra aquí y vamos a tener esta pequeña pérdida, ¿sí? Para luego tener una recuperación mucho más amplia, porque íbamos a estar entrando prácticamente a la par del precio. ¿Ok? Entonces, este sería una forma de medir este indicador. Si ya tenemos el retroceso, ya vimos que cruzó la línea amarilla, podemos esperar a que baje un poco más hasta donde le sea posible, meter la orden de compra y también cuidar mucho que el precio no rebase esta línea, porque esta línea entonces, si la cruza, entonces ahí podríamos estar en un cambio de tendencia o un desplome del precio. Siempre y cuando el precio se mantenga en la zona roja, digamos que es la malla de soporte que tiene. Si el precio baja por debajo de esa malla, entonces ya está en peligro el precio de poder desplomarse. Véanlo así como una especie de malla que le da soporte. Por un lado, atrae al precio cuando se separa demasiado y por otro lado, soporta el precio cuando este cae demasiado. Otra de las ventajas del indicador de la media móvil de Trotsky es que tiene una interpretación visual extremadamente sencilla. Si ustedes ven el gráfico con un poco menos de zoom, podemos ver cómo la franja azul se mantiene cuando tenemos una tendencia a la alza y la franja roja se mantiene por debajo. Todo esto es tendencia a la alza y nos marca las correspondientes caídas. Cuando va a existir un cambio de tendencia radical, es decir, que vamos a hacer la inversión de estar a la alza a pasar a la baja, se empieza a torcer las líneas, se empiezan a formar como si torciéramos un trapo, una franela, si la empezáramos a girar un pañuelo, se empieza a ver cómo el color azul se sumerge por debajo de las líneas rojas y quedan en una tendencia a la baja. Ahora el color azul está debajo, que es mi canal alcista, y la línea roja, que es mi canal de baja, queda por encima, es decir, que predomina la baja en lugar de la alta. También podemos identificar claramente los cambios de tendencia porque se forman estas convergencias de colores donde prácticamente hacen aquí un reloj de arena, un zigzag. Podemos ver claramente cómo ahora el color azul se mete por debajo de la línea roja, la sobrepasa y empiezan a girar, empiezan a danzar aquí entre colores en que se mete, baja, sale, se mete. Cuando tenemos un precio que la línea roja está por debajo y la línea azul está por arriba y tenemos una compresión de mercado como esta que está aquí, que prácticamente ya se quedaron pegadas todas las líneas, suele detonar en este tipo de movimientos alcistas. Aquí es cuando la media móvil de Trotsky hace su trabajo. Podemos ver incluso las ondulaciones que tiene en el precio, las curvas que hace en los retrocesos, tal cual como si fuera un pañuelo. Podemos ver esas curvas que lleva el mercado y también podemos ver en qué momento empieza a predominar la caída. Es decir, en el punto en el que los picos más altos empiecen a doblarse y empiecen a sumergirse sobre la línea roja, primero van a empezar a cruzar las líneas moradas, luego las azules, y ya cuando cruzan las azules ya eso es un indicador muy claro de que se va a ir hacia abajo. Posteriormente logra recuperarse y tenemos otra vez este zambullón que hizo. No cambia el sentido de la tendencia, no lo cambia, en ningún momento pasa el rojo por encima, porque solamente fue una caída temporal, pero finalmente llegamos a este punto donde sí definitivamente hace una zambullida y baja el precio y cambia la tendencia, poniendo el color rojo por encima
y dándonos este resultado. Ahorita lo que estamos esperando, en la gráfica estamos analizando Shiba a 4 horas, lo que estamos esperando ahora es que el azul predomine, se intercale por debajo del rojo y salgamos en una tendencia a la alza. Pero bueno, el punto de todo esto es que quería enseñarles cómo podemos predecir de manera muy certera un impulso alcista y cómo saber en qué punto venderlo. Hay otra estrategia que me gustaría que supieran y que la combinen cuando hagan este tipo de movimientos. Me gustaría que la combinen porque esto les va a dar todavía mucha más precisión en sus operaciones. Esto se llama el abanico de Fibonacci de resistencia de velocidad. También lo pueden hacer con el abanico de Gantt, pero a mí me gusta mucho el abanico de Fibonacci porque me da mi zona dorada, que ahorita se los voy a mostrar. Ok, ahí está. Lo que voy a hacer es tomar desde el punto más bajo hasta el punto más alto del primer impulso alcista, ¿sí? Y cuando yo vea que el precio apenas toca la zona dorada, ahí es mi punto de venta. Es decir, en este caso yo hubiera vendido aquí, que coincide casi exactamente con mi línea del 36%. ¿Sí? Mi línea del 36% está aquí y el abanico de Gantt me hubiera mostrado exactamente en el mismo lugar, de hecho. O sea que ya nada más era cuestión de decidir si vendíamos exactamente en el 36% o un poquito más arriba. Oye, Trotsky, pero es que no te creo que ese abanico de Gantt funcione para todos los impulsos alcistas. Bueno, pues entonces en este caso nos vamos a mover a un impulso alcista mucho más pequeño, que digamos que no tiene nada que ver con el otro. Medimos desde el punto más bajo hasta el punto más alto y aquí lo tenemos. Ahí está. Cruzamos el abanico de Gantt a la zona dorada. Obviamente aquí casi llega a la mitad del abanico de Gantt, pero para eso tenemos la línea del 36% que me dice cuál es mi punto de venta. Este sería el punto de venta más seguro y este sería el punto de venta para aquellos que son más aventureros, más arriesgados. ¿Ok? Y pues bueno, estas dos estrategias se las dejo de tarea. Analícenla, por favor. Revísenlas porque este es un material extremadamente importante. Les voy a pedir de favor, si les está gustando el contenido, que le den un like, que lo compartan, que se suscriban para que ahorita más gente se pueda conectar y podamos llegar a más personas y más personas tengan la oportunidad de hacer un buen trading con estas herramientas, ¿vale? No, yo no pido donativos, no les voy a pedir absolutamente nada, no vendo cursos. Lo único que les pido es que compartan el conocimiento, así como yo lo estoy compartiendo con ustedes. Estas estrategias y estos indicadores no existen en el mercado, los creé yo, son años de estudio y años de análisis financiero. Entonces, si tienen oportunidad, no les quita nada, denle un like, compártanlo y díganle a sus amistades que también hagan trading, pues que sigan a Trotsky Trading para que sus índices sean mucho más exitosos, ¿vale? Entonces, dos cosas que aprendimos. La línea del 36% en una escala de 4 horas utilizando la media móvil de Trotsky. Y segunda, el abanico de Fibonacci con retroceso medido desde el punto más bajo hasta el punto más alto del primer impulso alcista, es decir, cuando viene su primer pullback o la vela roja, se le conoce. Eso es para medir también una, la trayectoria y dos, en qué momento cruza a la zona dorada. Bien. Y por último, retrocesos. Hablamos de que todos los retrocesos caen en la zona de soporte que es nuestro Fibonacci, la línea dorada que tenemos en medio de nuestra media móvil y el precio siempre va a estar oscilando. Si se dan cuenta, o está por encima de la línea y estamos en tendencia alcista o está por debajo y estamos en tendencia a la baja. Pero el precio siempre va a estar dando vueltas alrededor de este pañuelo. Es decir, vamos a estar girando y girando y girando. Véanlo como si fuera una especie de espiral, ¿vale? Y bien,
Amigos, por ahí estuve leyendo algunos comentarios, pero estaba muy entrado acá dando la explicación para no perderme. Y veo por ahí que hay algunas preguntas que vale la pena revisar. Diego Sánchez, te agradezco muchísimo, amigo. También te mando un abrazo. Amor de machos, no se juzga, claro que no. Me voy a graduar, cosa que nunca voy a aprender de la universidad, por supuesto. Esto no te lo van a enseñar en la universidad, mucho menos te van a enseñar a hacer una media móvil. Y la mayoría de los inversores que tienen muchos años en el mercado no quieren soltar ese tipo de información porque pues la gente es egoísta, vaya, o sea, quiere ganar dinero nada más para ellos solos y entre más personas haya informadas que tengan este tipo de datos, menos mercado hay para ellos. Pero como yo no soy una ballena y tampoco pretendo que la gente se muera en la pobreza, pues no, no me interesa. Yo lo que quiero es que todos ganemos y que podamos tener monedas descentralizadas con una salud financiera para todos, ¿no? Bien, más preguntas. Por ahí dicen, analiza Saitama, Saitama. Saitama está en boca de todos. De hecho, Saitama nos está dando, pero patadas a gusto. Haz de cuenta que agarró a Shiba y lo agarró a patadas porque le está quitando todo el capital. Hay mucho holding en Shiba, sí. Gracias a Dios hay mucho holding porque si no ya la moneda se hubiera desplomado. Pero otras monedas que no tenían tanto holding, que no tenían tanta fuerza, se están empezando a desplomar porque mucha gente está moviendo capital de Shiba para Saitama. Cosa buena, cosa buena de Saitama, pues obviamente que quienes estén ahorita en la oportunidad, sí va a venir una subida tremenda. Se espera una subida tremenda, de hecho ni siquiera es posible graficar esa subida porque está en relación al FOMO y a la especulación. Es decir, hay gente que dice que va a subir, que va a quemar 2 ceros en la subida, es una cosa brutal y descabellada, ¿no? Por una parte quisiera entrar yo ahí con unos 2,000, $3,000, pero me da miedo. La verdad es que ese tipo de inversiones a mí prefiero entrar con poco porque no tengo nada claro todavía de cómo se vaya a comportar. Y esto depende mucho del evento que va a estar en Las Vegas. O sea, si el evento es un éxito, ojo, si el evento es un éxito, se van a disparar las ventas ahí en corto. O sea, la gente ahí mismo va a empezar a hacer operaciones desde sus exchanges para comprar. Y va a ser una locura, o sea, la gente va a estar comprando. Ahora que si es un evento todo cutre y no ofrece nada, y no hay noticias innovadoras, no traen un proyecto y nada más es como que echar relajo, pues entonces lamentablemente se va a desplomar espantosamente porque la gente va a quedar muy decepcionada si la gente de Saitama no llegan con un proyecto, ¿vale? Entonces es muy importante que tengan eso en consideración. Si traen inversión en Saitama y es una inversión fuerte, no peguen el ojo durante todo el evento porque no saben en qué momento va a hacer ese retroceso. Y como es mucho capital, como son muchas ballenas, cuando hay muchas ballenas y hay mucho capital y se salen todos de golpe, se desploman los precios. O sea, no vuelven a una zona de soporte, se desploma el precio y va a haber quienes ganaron mucho y aquel que se quede dormido, pues ahora sí que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente porque se va a quedar sin ni un peso. ¿Vale? Entonces, Saitama la verdad es que no vale ni la pena analizarlo porque Saitama está ahorita ya es la bala del cañón y están por prenderle la mecha. De hasta dónde pueda llegar, no lo sé. Yo le voy a meter un par de dólares ahí, pero no más, no más que eso y a ver cómo nos va. Luego, tenemos Mana. Mana está buenísimo, está fuertísimo, trae una progresión muy similar a Shiba en su primer ascenso. Entonces, esperemos que Mana suba por lo menos otro 120, 130%. También corre el riesgo de pelearse el capital con Saitama, cosa que también está un poco complicado porque quienes somos más conservadores nos vamos a ir por Mana, pero si Saitama llega con todo, también le va a robar capital a Mana y también nos va a echar a perder la subida. Y pues esa subida ya no la recuperamos. Afortunadamente Shiba no comenzó la subida y eso le da mucho power porque cuando la gente salga de Saitama, cuando empiecen a vender a lo loco, entonces van a empezar a regresar a holdear a sus monedas. La gente que se nos fue de Shiba va a regresar con Shiba y va a regresar con más capital y eso pues nos va a empujar, ¿no? Y bueno, el evento de Las Vegas, no tengo la fecha, se me acaba de pasar ahorita. Por ahí si alguien nos puede compartir la fecha del evento de Las Vegas, se los agradecería.
Dice, yo metí 50, meto más. No sé en qué metiste 50, si en Saitama o si en Mana. Les recomiendo la moneda HNT, Helium, también puedes minar. Hay que revisarla, hay que ver si no es una shitcoin, porque luego salen con cada proyecto como el de Radio Caca, que, híjole, ¿para qué les cuento? Cada cosa que sale, o ese de Squid Games también que nos dio en toda la torre, quienes entraron ahí, híjole, pobre gente. ¿Qué sé del cierre del ciclo? ¿Es cierto que el siguiente año se pondrá feo? ¿Feo para quién? Ahí te va. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a hacer un break en las preguntas para poder contestar esa de Allen. Es muy buena pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo están las temporalidades? Ojo, de aquí al 17 se tenía esperado que Shiba subiera a su máximo histórico, ¿ok? Que a lo mejor esto se va a trazar para 18, 19 probablemente por el evento de Saitama, y de aquí a que volvemos, pues vamos a echarnos 2 días más de lo que estaba previsto, ¿no? Una vez que termine el ciclo alcista de Shiba, van a concluir también los ciclos alcistas de otras monedas. Y esto da pie al ciclo alcista y al cierre de tendencia de Bitcoin. Bitcoin va a recibir una capitalización de mercado descomunal. Hay quienes pronostican que va a llegar a 180, que va a llegar a 200. La verdad es que no va a llegar a tanto. Mi pronóstico, mi estadística, mi análisis técnico marca un 120. ¿Por qué la gente le gusta especular con números más grandes? Pues porque es la forma en la que los grandes inversores aseguran su capital. Si a ti te dicen que va a subir a 180, ¿sí? Cuando en realidad lo más que va a alcanzar es 120. Entonces, cuando llegue 120, tú vas a estar formado ahí y vas a decir, no, 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 yo holdeo porque dijeron que va a llegar a 180. Y te quedas esperando ese 180 y para cuando te das cuenta, todos los inversores ya se salieron y empezó el invierno de las criptomonedas. Y te quedaste ahí, te atoradísimo. Ni siquiera recuperaste inversión, te empiezas a ir para abajo, tienes la esperanza de que va a subir, etcétera, y jamás sube. Entonces, mucho ojo con las especulaciones muy ostentosas, porque normalmente son únicamente para generar ese FOMO y que la gente se espere hasta el final y los inversores, los grandes inversores, puedan sacar dinero antes de, porque si todos sacan al mismo tiempo, pues los grandes inversores tampoco van a poder sacar su billete. Entonces, esa es la estrategia, ¿sale? Muy atentos cuando llegue a 120, cuando llegue a 110, ya tengan listas sus órdenes de venta, porque en ese punto exactamente es cuando se puede quebrar el precio, ¿sale? Hay una posibilidad de que no se quiebre el precio, generemos zona de resistencia alrededor de los 100 si logramos meter a Bitcoin en los ETFs y tenemos fondos indexados de Bitcoin. Eso sería una maravilla en el aspecto de que ya no tendremos ese invierno de criptomoneda. Y también sería una desventaja porque al estar ya dentro de un ETF, el precio sería más regulado por la bolsa de valores, los activos, otras empresas, etcétera. Ya no veríamos esos picos tan jugosos cada 4 años de Bitcoin. Entonces, mucho ojo. Una vez que termina la sesión de Bitcoin, comienza la altcoin season, que esta también se da cada 4 años. Es decir, cuando Bitcoin tiene su retroceso para pasarse a su invierno, el cripto invierno se le llama a esos 3 años y medio que se avienta dormido y que tarda en despertar. Entonces, en esa temporada, es decir, como aproximadamente de mediados de enero a finales de febrero, es la altcoin season y es cuando todas las altcoins crecen, pero a lo bruto. O sea, si ahorita creímos que esto era mucho de lo que vimos con Shiba, con Saitama, con Mana, con Polkadot, etcétera, si creímos que eso era mucho, lo que se viene para mediados de enero y febrero está brutal. Ahí hay que tener bien abiertos los ojos y saber cuáles son las monedas que van a sobrevivir al invierno de Bitcoin, porque no todas, ¿eh? Muchos proyectos van a desaparecer, entonces hay que estar bien pendientes de cuáles son los proyectos más sólidos y con los que mejor capital tengan, ¿vale? Mucho ojo con eso. Y ahora sí, sigamos con la siguiente pregunta. Saitama, ya hablamos de Saitama. Saitama se va to the moon, así que nomás hay que tener muchísimo cuidado en qué momento es prudente salirse,
no se queden al final porque entonces ahí sí pueden perder el capital. Acuérdense que esos subidones son en un ratito y bajan en 3 minutos, ¿eh? Olvídense de eso, o sea, eso sube y baja brutal, ¿eh? Dice, ¿cuándo crees que es buen momento para Mana o ya no es tiempo? Creo que está en un buen momento, únicamente que puede que su tendencia alcista no sea tan grande como debería de ser, porque trae una extensión de Fibonacci muy buena, muy alta, pero con el evento de Saitama la verdad es que le está pegando horrible a todas las altcoins porque se está moviendo todo el capital para allá y está entorpeciendo los procesos de alza normales que ya venían. ¿Se te fue el tren con Mana? No, no creo que se te haya ido. Creo que todavía tiene mucho margen de profit ahí si sube hasta donde está predicho. ¿Cuándo crees que es buen momento? Ya, Radio Caca, olvídalo, ya, esto está descartadísimo. Helium ahora está arriba de 50 en 2. Perfecto, no he escuchado mucho de Helium, pero hay que analizar el proyecto. Recuérdense, análisis técnico es una cosa, análisis fundamental es otra. Técnicamente puede parecer que va a ir a la luna y fundamentalmente el proyecto es una basura y a la primera desestabilizada se va al fondo. Entonces hay que ver que traiga proyecto, que traiga sus redes sociales, que se sepa del desarrollador, que esté enlistada en buenos exchanges, o sea, que no esté ahí en un exchange de Indonesia, una cosa así súper rara, sí, 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 donde no hay ley ni nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí con eso, ¿no? Dice Noise Crypto, hola Trotsky, buenas noches. Una pregunta, ¿Shiba podría llegar a retroceder en el diario a 38? Buena pregunta, fíjate. Eh, Tengo yo mis medias móviles aquí, no las ha roto. Podríamos esperar a que rompiera esta media móvil, la de 200, que está a los 46.57 en Coinbase. Si la rompe, sí estaríamos hablando de un retroceso a 38. Si no, mientras nos mantenemos en lateral, estamos haciendo básicamente lo mismo que hicimos en este ciclo anterior. Estamos lateralizando, recolectando capital y preparando el impulso. Hasta ahorita vamos bien, nada más que vamos retrasados 2 días con lo que debía de haber sido el impulso alcista. Radio Caca es mismo, sí, Radio Caca es caca, amigo. No, no se lo recomiendo para nada. Es un proyecto que de hecho ya tenía ahí unos problemas muy graves de mentiras porque dijeron que era de la mamá de Elon Musk, luego salió a desmentir, que sí, que no. Entonces, ya cuando el proyecto está así de turbio, quiere decir que el desarrollador nada más está esperando a que le metan $5 para echarse a correr. Entonces, ten mucho cuidado ahí con ese tipo de shitcoins. Y bueno, gente, les quería compartir de una vez el código. Podemos aprovechar ahorita en lo que pongo la pantalla. Apóyenme, por favor. Estoy tratando de llegar a más personas, apoyar a una comunidad que formamos en Discord gracias al canal de Chucky Flow, a mi amiga Valeria, mi amigo Will, que se dedica a las criptomonedas. Valeria también hace análisis técnico y aparte ella ve la parte, todo lo que es la psicología del trading. Está muy, muy padre su canal, también ahí está en la descripción. Y también está el Discord y también están los canales de la comunidad de Shiba Army. Quienes estén invirtiendo en Shiba y quieran pertenecer a una comunidad que no solamente les va a asesorar en cuanto a lo que está en el mercado, ¿no? Porque nosotros todos los días tenemos pláticas, llevamos noticias, llevamos avances, todo, absolutamente todo, hacemos un análisis técnico diario, participan varios analistas, hacemos una comparación de gráficas, entonces van a tener la mejor información por cero dólares. O sea, es gratis. Si pueden unirse al Discord, ahí también pueden dar su opinión. Ustedes mismos pueden platicar, pueden hablar, pueden conocer al resto de las personas. Se los recomiendo mucho, van a ser muchos amigos ahí y por favor regálenos un like, regálenme un like aquí en el video. Hay poquitas personas conectadas, voy empezando con el canal, tenemos 50 usuarios conectados, 26 likes, no sean así, por lo menos que llegue a los 50 que están conectados y suscríbanse. Tengo otros videos muy interesantes acerca de otros indicadores que pueden aprender a utilizar. Si a ustedes les gusta el trading,
Si ustedes quieren aprender a hacer scalping, no sé si han escuchado el término scalping, que es la venta en corto, también se puede hacer mucha, mucha, mucha plata ahí. Y estoy preparando un video para, no estoy seguro si el día de mañana, pero si no es mañana, va a ser la semana que viene, pero es un video acerca de cómo invertir en el petróleo, en barriles de petróleo, principalmente con Shell, utilizando apalancamiento y e invirtiendo a corto plazo. Es decir, vamos a agarrar una pequeña inversión de $10, le metemos un apalancamiento de 20, en lugar de $10 tenemos 200 y hacemos una inversión a corto plazo de 5 o 10 minutos y retornamos con un 100% de la inversión. Eso está buenísimo. Si ustedes quieren vivir del trading o si lo han considerado, esa es la forma de vivir del trading, no pegándole a la lotería de alguna cripto, no. Vivir del trading significa aprender a hacer trading, aprender a hacer scalping y aprender a hacer inversiones a largo plazo y estar moviendo el capital de un lugar a otro. Si aprenden ustedes a hacer scalping con Forex o con petróleo o con oro o con divisas, créanme que ahí está la utilidad de todos los días. Alrededor de 150, $500 por día. Esa es una muy buena suma que tranquilamente te puede sacar de trabajar, pero necesitan aprender a hacerlo de manera correcta, ¿sí? No, yo conocí a varias personas en esta comunidad que respeto su opinión, si alguno de ellos está aquí, respeto mucho su opinión, pero tienen la sensación de que el trading es algo como ir a un casino, ¿no? Tú le apuestas a tal ficha roja y si cae bien y si no, pues ya lo perdiste. Y no se trata de eso, el trading no es para nada un tema de azar. O sea, aquí no es de suerte, ni de fe, ni de azar, ni de a ver qué sale bien y qué sale mal. No, o sea, el trading de verdad tiene márgenes de ganancia muy buenos porque si a uno aprende a hacer el trading con analítica, con análisis fundamental, análisis técnico, análisis financiero, olvídense. O sea, tienen la puerta abierta para ganar lo que ustedes quieran. Y acuérdense que entre más capital inviertan, más rendimiento van a tener. Por ejemplo, de esta que les hablé de los barriles de petróleo con Shell. Yo tengo una inversión ahí de $15,000. La tengo realizada con un apalancamiento de 20. No, perdón, está con un apalancamiento de 5. Entonces, tengo una exposición de inversión de $75,000. Esa cosa sube un centavo y yo ya gané $200. Obviamente baja un centavo y también pierdo los mismos $200. Pero lo importante de esto es que mi índice de acierto es muy alto porque antes de hacer esa inversión, yo lo que hago es que analizo el instrumento en el que vaya a invertir, lo analizo horas. O sea, puedo estar horas viendo la gráfica y prácticamente viendo cómo sube cada barrita y cómo baja y la analizo y la mido y ya la veo de un lado y ya la veo del otro y le doy vuelta. Y hasta que no estoy 100% convencido, entonces agarro y ¡pum! Ahí están mis $15,000 y métele apalancamiento y estoy seguro de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que me espero tantito, a veces veo una velita roja y digo, ay, creo que la regué. Y no, ya después veo como la tendencia que yo predije se empieza a cumplir porque entré con todos mis indicadores en verde. Yo manejo 5 indicadores de base. Uno es las líneas que les mostré. Tengo RSI, MACD, Fibonacci, nubes de Shitoshi, bueno, manejo varias, ¿no? El punto es, aprendan a hacer esto, amigos, apréndanlo de verdad y les juro así de corazón que van a poder tener una vida del trading exitosa y sobre todo, ojo, esto es muy importante, sin estrés, porque cuando yo empecé hace varios años, el trading me afectaba a nivel emocional y personal, o sea, llegó un punto en el que se me empezó a caer el cabello, no podía dormir, o sea, me temblaba el ojo ya, así me brincaba y me parpadeaba así solo. Terrible porque estaba súper estresado, ¿no? Me despertaba en la madrugada y abría la aplicación y quería ver cómo estaban. Soñaba que tenía pesadillas de que las inversiones se iban hasta abajo y veía la línea roja así como tocaba el piso y todavía se seguía. No, bueno, una locura.
Ya cuando aprendes a deslindarte de las emociones del dinero, cuesta trabajo, pero cuando aprendes a hacerlo, y sobre todo porque tienes un respaldo técnico que te protege, esa confianza de que tienes el conocimiento te da muchísima tranquilidad, ¿vale? Entonces, quiero ayudarlos a aprender todo esto. Denle like, amigos, tenemos 31 likes, 52 usuarios conectados, denle like y pasamos ahorita enseguida a hacer otro análisis más, ¿de acuerdo? ¿Alguna, alguna divisa que quieran que analicemos ahorita en el en vivo? ¿Hay alguna moneda que quieran que revisemos? No sé, podemos ver Saitama, si quieren ver lo que de verdad no le veo nada de increíble a Saitama porque ya sabemos que va para arriba. Está Maná, está Polkadot, por ahí vi otras que también están en tendencia alcista ahorita. Déjenme revisar. Miren, así nada más como lista. Bueno, les voy a hacer apúntenle por ahí. Si traen un cuaderno, apúntenle por ahí. Y van a ver, ahorita les voy a pasar la lista de las criptos que yo estoy siguiendo así de ojo cerrado porque me parecen muy, muy atractivas, ¿eh? Vamos a ver, aquí tengo mi lista de criptos. No lo están viendo en pantalla, pero porque es que ahí tengo todas mis inversiones. Pero bueno, tenemos Maná en el número 1. Tenemos otro que se llama GRT, que se llama The Graph, GRT. Tengo otra que se llama Atom. Y hay una que tiene una figura de caballito que es 1INCH, 1 inch. Obviamente sigo Ethereum, XRP, Miota, Ethereum Classic, Binance Coin también, que ahorita trae un retroceso del 3.26%. Solana, también sigo aquí a Dogecoin, Cardano, Polkadot, Bitcoin y obviamente nuestra coin favorita, Shiba. Ahí la tengo en segundo lugar. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, de estas monedas, las que traen una tendencia alcista, nada más son tres, que es Atom, GRT y Maná. Las otras están cayendo, pero duro y bonito. Están sabrosas ahí la caída. Afortunadamente cerré todas mis posiciones de altcoins y nada más dejé Shiba. Y ahorita estaba esperando a ver si entraba en lo de Saitama, pero no me da confianza meter mucho capital ahí ahorita. Star Atlas, sí, buenísima. Análisis de Cake, no vale la pena el proyecto de Cake. Star Atlas sí es un buen proyecto, ya lo traigo en el ojo. Les voy a preparar un video completo de Star Atlas porque me gusta el proyecto. Estuve escuchando el día de hoy precisamente varias noticias muy positivas, pero no tengo el análisis técnico para decirte, mira, está así de frego, ¿no? Tengo un amigo que se llama, bueno, lo llamamos aquí en la comunidad Red Cube. Si lo conocen, él trae toda la información de Star Atlas y se la sabe, pero como si fuera la Biblia. Se lo recomiendo muchísimo. Dice, quiero comprar mi Ducati. No, pues ya somos dos, hermano. Ducati, Porsche y Ferrari. Ahí estamos. Al pendiente con esos vehículos, a ver cuándo salen. Saludos desde Houston, Texas. Muchísimas gracias, hermano. Ya es tarde por allá, Houston, ¿no? Aquí tenemos las 11:53 de la noche, horario de la Ciudad de México, pero acá andamos. Saitama, ¿hasta dónde cree? Uf, es la pregunta del $1.000.000, Darwin. Ya hablamos de Saitama y de sus grandes posibilidades, pero también de sus grandes riesgos. El juego de Star Atlas, seguimos en la misma. Hay que ver cómo va el proyecto, hay que hacer un análisis más fundamental. Análisis de proyecto. Cuando hablamos de un análisis fundamental, se trata de ver qué tan serio es lo que nos están ofreciendo como coin, ¿sí? Si no es un meme, si no es que lo hizo un niño de 12 años ahí en la cochera. Es decir, si trae un proyecto, para qué va a servir, si está ligada con alguna aplicación, algún juego, algún X cosa, ¿no? O es para alguna fundación, recaudación de fondos para damnificados, etcétera. Si es algo bueno, yo siempre me sumo. Cuando es algo loable todavía más, o sea, que es para una buena causa, que suelen ser las que menos crecen porque la gente es bien egoísta, yo me sumo también ahí, ¿no? A veces con las que son para buenas causas. 11:53, Houston, Texas. Traemos mismo horario. Qué curioso, yo pensé que ya estabas allá como 3, 4 de la mañana.
Perdón, amigo, yo no salgo aquí de mi rancho, pero bueno, qué bueno que no es tan tarde, amigo, para así te quedas más tiempo en el en vivo. ¿Hasta dónde piensas que retroceda Saitama? Saitama, ojo, ya se los había dicho, creo que no habían estado aquí en el en vivo hace ratito, pero si Saitama logra subir de manera brutal y exponencial, digamos un 300, 400%, a medida que suba más y más y más, la caída va a ser mucho más drástica. De hecho, yo creo que el hecho de que suba demasiado le puede perjudicar. Lejos de beneficiarlo, puede venir en un desplome del precio que los va a dejar fríos a todos. Entonces, por eso digo, muchísimo cuidado con Saitama porque es un arma de doble filo. Si la sabes empuñar bien y si sabes hacer el paso de la muerte de una mano a la otra, éntrale. Pero si no sabes y se te duerme el gallo y te despiertas en la mañana, puede que veas tu precio hasta abajo. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Apenas al mediodía pude comprar Shiba, pero no sé cómo ponerlo en hold. Se pone en hold automáticamente, mi estimado Joel, cuando tú se le llama holdear al comprar una moneda y dejarla ahí. Si ya la compraste y la estás dejando ahí, es decir, que no la estás vendiendo y comprando, eso es hold. Cuando tú estás vendiendo cuando está más caro y compras cuando está más barato y así sucesivamente, eso se llama trading. Y cuando lo haces en una escala de tiempo mucho más corta, es decir, que en 5 minutos vendes y compras 5 veces, a eso se le llama scalping, ¿vale? Entonces, si ya compraste y vas a holdear, nomás déjala ahí y cuídala. Cuídala y escúchalos en vivos, inclúyete en la comunidad de Discord, ahí viene el enlace, ahí puedes, es como una especie de radio, ahí vas a estar escuchando todo lo que está pasando. Cuando alguno de los técnicos, de los analistas te digan, ay, Chiva está de la patada, vendan, vendan. Entonces, en ese momento ya tomas la decisión de vender, pero así estás informado y sabes en qué momento tienes que ejecutar tus operaciones, ¿vale? Igual hablamos de otras monedas por si les interesa. Ahí en la comunidad estamos hablando constantemente de varias cosas. Y a ver quién viene aquí de la comunidad de Shiba, quién viene del Discord, que no estoy transmitiendo ahorita en vivo del Discord, pero a ver, levante la mano ahí quién viene de parte de Discord para mandar un saludo ahí a toda la raza que nos está escuchando a través de Discord. Dice, también está el staking. Sí, también está el staking, pero ojo, no aplica ni en todos los exchanges ni con todas las monedas, ¿eh? Comprar y no vender, exacto, igual a holdear. Perfecto, amigos, pues vamos a continuar entonces con esta segunda parte del en vivo, ya para podernos ir a descansar y llevarnos algo productivo en la mente, ¿vale? Ya analizamos cómo funcionan el tema de la media móvil de Trotsky, que quedamos que son estas líneas de color azul con color rojo, que tienen una utilidad muy, muy amplia para poder identificar cambios de tendencia. Perfecto. Saludos, Klein. Saludos, Víctor. Mi estimado Luis, un abrazo. Jorge también. Bani, Bani Maltes, manita arriba. Súper. José Alberto, no, pues me traje toda la banda de Discord, aquí estamos echándole montón. Jálense a todos para acá, díganles que aquí estamos en el en vivo, pásenles el enlace para que se vengan a echar cotorreo como siempre. Y bueno, a ver, mi gente, entonces vamos a hablar entonces de retrocesos y extensiones de Fibonacci. Creo que ya las conocen, pero hay quienes van entrando en el mundo del trading y la verdad es que cuando uno entra en este mundo y empieza a ver las gráficas, normalmente hacemos puras, ya saben, puras tonterías, por no decir otra palabra. Hacemos puras tonterías porque estamos viendo el precio, estamos tratando de seguirlo, lo andamos correteando, vendemos cuando no debemos, compramos cuando está de la fregada el mercado y hacemos puras tonterías y total que nada nos sale bien. Y eso es porque no conocemos el principio básico de cómo se mueve el mercado. ¿Ok? El día de hoy, y ya para concluir el en vivo y no hacerlo tan cansado, voy a enseñarles las extensiones y los retrocesos de Fibonacci. La extensión y el retroceso de Fibonacci lo que hace es marcarnos qué tan alto va a subir después de una tendencia alcista o qué tan bajo va a llegar después de una tendencia a la baja. ¿Ok? ¿Qué opinas de Cosmos? Ahorita la revisamos, amigo. Dame chance. Vamos a terminar de explicar lo de los retrocesos y vemos a ver qué dice Cosmos, ¿no? Si me puedes ir consiguiendo el link
me lo mandas en privado para poder analizarlo aquí en el en vivo, ¿no? Exacto, José, puras babosadas de esas. A ver si no me banean al rato. No, no sé qué palabras se pueden decir que no. De Discord, saludos también desde la CMX. Perfecto, hermano paisano, carnal del alma. Vientos. Vamos a comenzar con extensiones de Fibonacci. Bueno, supongamos que estamos en este punto histórico en el que ya tuvimos esta subida y queremos saber qué va a pasar, ¿no? Sucede, por ejemplo, con el caso de Maná. Maná, digamos que está exactamente en este punto, para no irnos tan lejos. Así como lo están viendo cortado, así está Maná ahorita, ¿no? Creo que ese es el ascenso que lleva, si no es que un poquito menos. Pero tenemos un impulso alcista, tenemos un periodo de laterización y luego tenemos otro impulso alcista. Así como está la fotografía ahorita, hagan de cuenta que estamos viendo Maná. Si yo quisiera saber hasta dónde va a llegar Maná, ¿sí? Si yo quisiera saber hasta dónde puede llegar Maná, entonces lo que necesito es tomar una extensión de Fibonacci. Y pongan mucha atención. La extensión de Fibonacci la vamos a encontrar aquí en nuestra aplicación de TradingView. La pueden descargar, es gratis. Hay una versión de paga, pero la verdad es que no le hace falta nada la versión gratuita. Le damos clic aquí en esta herramienta que está por debajo de la línea recta y dice retroceso de Fibonacci. Aquí vamos a encontrar otras herramientas que son indicadores visuales y que nos van a servir de muchas cosas. Los pueden ir analizando de uno por uno, después vamos a hacer un review de todos, ¿no? Bien. No, mi hermano, no te recomiendo. No te recomiendo hacer eso. Pero no sé, como que a lo mejor sí le podría agregar un poco más de adrenalina, ¿no? Así como que, oh, vende, vende, vende. Y te vendes. Está muy intensa la pregunta. Bueno, hermano, entonces vamos a tomar desde el punto más alto, por andar acá en la pregunta ya me perdí. Vamos a tomar desde el punto más alto donde haya llegado el precio, sin contar las mechas, y vamos a extender hacia el punto más bajo donde comenzó nuestra tendencia alcista, es decir, aquí. ¿Vale? Y ahí tenemos ya nuestra extensión de Fibonacci, de arriba del precio más alto, abajo al precio donde inició la tendencia alcista. Apunten. Bien, Fibonacci dice que vamos a tener dos escaladas, una que va a ser en el 61.8 y una segunda que va a ser en el 261.8. No es normal que llegue a la tercera, pero la pueden marcar también si quieren. Incluso pueden extender el Fibonacci para allá y o sea que llegue hasta este lado de la gráfica y así ya podrían tener un punto. Bueno, vemos que la segunda proyección de Fibonacci casi llega al punto donde es. Y vemos que la primera extensión de Fibonacci se queda corta del primer punto de subida, ¿sí? Entonces, digamos que esta no se completó y la segunda se completó de más. Fibonacci es muy bueno para predecir subidas, pero no es 100% preciso. Solamente te va a decir un aproximado de en qué rango va a poder llegar. Para más precisión, les recomiendo usar la regla de 36, del 36%, que fue la que les enseñé con estas líneas amarillas. Esa sí es mucho más precisa para hacer un trading exitoso, ¿no? Bien, ya sabemos hasta dónde puede llegar, ya marcamos aquí unos puntos de venta, ya dijimos, bueno, pues en este punto, si veo que empieza a retroceder, vendo. Y luego ya marcamos otro punto aquí y dijimos, bueno, si llegamos a este punto y veo que empieza a retroceder, vendo. Si no, me sigo hacia arriba y vendo hasta lo más alto que alcanza a llegar. Pero ya tenemos un margen, ¿ok? Eso es importante, saber dónde está nuestro margen, eso es lo más importante. Este canal lo tiene todo. Mujerzuelas, juegos de azar, así, a Wilson diría. Ok, hermano, ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo podemos predecir? ¿Cómo podemos predecir en qué momento va a retroceder? Perdón, no en qué momento, sino hasta qué punto va a retroceder nuestro precio. Si ya llegamos a la alza y ya empezamos el ciclo a la baja, entonces queremos saber qué tan abajo va a llegar para saber qué tan abajo podemos volver a comprar.
Ahora vamos a medir con Fibonacci, pero perdón, en lugar de hacerlo de arriba hacia abajo, lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, partiendo del punto donde comenzó la tendencia alcista al punto más alto que haya conseguido llegar el precio. ¿Sí? Aquí dice Fibonacci que sin importar obviamente la escala de tiempos, Fibonacci dice que el punto más bajo va a ser en el 61.8, es decir, aquí, y que de aquí para arriba, de aquí para abajo ya no debe de pasar. Sí puede sumergirse, pero debe de recuperarse y debe de volverse una zona de resistencia. Si el precio baja por debajo del 61.8, ya se considera una inversión de riesgo. Ahorita, como pueden ver, o sea, quiero que lo vean, Shiba se está peleando durísimo con el Fibonacci de 61.8 porque está a punto de que se quiebre, de que doble las manos y vayamos una tendencia a la baja. Si mientras nos mantengamos lateralizados en esta zona, tenemos todavía muchísimas probabilidades de subir. Si bajamos por debajo del 61.8 de Fibonacci, entonces ya tenemos muchas probabilidades de que se vaya a la baja el precio. Lo cual sería una pena porque pues traigo ahí un buen capital invertido. Pero bueno, ya será en la sesión de febrero que volvamos a recuperar. Ya no me puedo salir de Shiba porque perdería mucho dinero. Entonces tengo dos opciones. O me espero, holdeo y me aguanto, o vendo ahorita y pierdo gran porcentaje del capital que invertí. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Sigamos con las mujerzuelas. En TradingView dice, ¿te sale Saitama? No, Saitama todavía no está agregado en TradingView. Acuérdense que para que lleguen a TradingView tienen que tener por lo menos 2-3 meses en el mercado y ya haber generado cierto número de movimientos, de lo contrario no van a aparecer. Dice, analiza Saitama, por favor. Marcos, ya lo analizamos, pero nomás porque me caes bien, carnal, lo vamos a volver a analizar porque tú lo pediste exclusivamente, güey, pero le vas a dar like a la página porque no chingues, o sea, ni un like, ni un compartir, ni nada, o sea, dale like a la página, quiero ver que le des like a la página y ahorita en chinga compartimos Saitama y analizamos todo, ¿va? Ya lo estoy preparando acá. Vete preparando allá con el like, compartir, comentario, carita feliz, corazoncitos. Y ahorita empezamos con Saitama. Dice Leonel, si baja compramos más. A Wilson, si baja compramos más, pero ojo, también hay que saber dónde comprar para no llevar una pérdida todavía sobre tu compra en números rojos. Si empezáramos un ciclo a la baja, hay que esperar hasta que baje, ya viéndolo en una gráfica de 24 horas, hay que esperar a que baje lo más posible y entonces ahí entramos. ¿Alguien me confirma si Saitama está en el bank? Por favor. Espero su amable confirmación, señores. No, Marcos, no, suscríbete doble, crea una cuenta falsa y suscríbete con la cuenta falsa también. Es más, dile a tu mamá, despierta a tu mamá y a tu abuela y dile que se suscriban. O no hay Saitama, ¿eh? Vamos por Saitama, Darwin. Ya estamos acá presionando a Leonel para que se ponga las pilas. Vamos a ver, Ópera. Saitama. USDT Saitama, el Bank. Creo que ya lo encontré, hermano. Espérame. ¿Ya despertaste a la abuelita? ¡Qué verbo eres, eh! Yo compré a 52 y parece que va a bajar. Puede que baje. No te quiero espantar, amigo, pero puede que sí baje, ¿eh? Yo que tú vendía desesperadamente y perdía todo mi capital ahí en el intento. Nada te creas, hermano. Acá les mando un saludo. No sé si me pueden ver dentro de la pantalla. Estoy hecho popó. Porque no llevo varios días sin dormir, pero acá ando ahorita. Les enseño mi bello rostro. Ahí estoy. De repente como que se hizo más chiquita la pantalla, es normal porque aquí traigo bronquillas técnicas con esta cosa, pero a ver, vamos a ver si jala.
Saitama, hermano, es que no hay mucho que analizarle. Saitama está ahorita en el boom. Vamos a ver cómo analizamos Saitama. Traemos un impulso alcista que terminó aquí en unas velas rojas. Pudiéramos meterle un FIBO. Vamos a ver si funciona el FIBO aquí. Ta, 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 tam. FIP. Ojo que yo no uso Saitama. No te puedo decir con exactitud qué tan, qué tan chido están los indicadores aquí. Pero mira, mm, siendo optimistas, creo que llegaríamos a este precio, que serían los 22, ¿qué me marca aquí? 22.53. 22.53, llegaríamos a ese punto para luego tener un pullback, esperar a ver qué pasa con el evento y si es eso, ya como máximo, así ya una cosa exagerada, un 30-45 creo que sería lo máximo. No te sé decir, hermano, la verdad es que Saitama es impredecible porque eh, imagínate, o sea, viene un evento fuertísimo, hay capital de sobra, se están saliendo de los otros, de las otras coins para venir a invertir a esto, hay ballenas metidas en esto, hay mucho FOMO, hay mucha especulación, puede subir mucho. Pero ojo con lo que les digo y les vuelvo a repetir, no todo es la subida, amigo. O sea, también consideren la bajada porque de verdad, si no van a estar pegados ahí segundo a segundo, viéndolo así de cerca, pueden perder gran capital de lo que inviertan. Si están a tiempo de invertir, pues no es una recomendación, pero si yo tuviera ahí unos dólares que me sobraran y los quisiera meter, todavía los metería. Sí los tengo, pero no los voy a meter, ¿verdad? No sé, estoy indeciso, estoy esperando a ver si tiene un retroceso. Aún no me convence al 100%. Sube este en vivo al canal, así lo veo mañana. Aquí va a quedar en el canal, hermano. Acuérdate que los en vivos se terminan y se quedan ya como videos fijos. Para que te lo chutes todo de pie a pa. Ya ni sé cuánto llevamos en el en vivo, pero ahí te lo avientas todo. Oye, escuché una frase que decía, compra con el rumor, vende con la noticia. Sí, es un buen argumento, pero yo digo mejor compra con el rumor, asesórate con el financiero, analízalo tú, métele algunos gráficos, genera tus indicadores y ya luego lo vendes con los indicadores. Acuérdense que una cosa es el precio, la especulación y demás, pero los indicadores técnicos están por algo. Sí ayudan muchísimo y te ayudan a reducir los riesgos. No son para predecir el futuro, te ayudan a reducir riesgos más que nada. El que le, ¿En qué le meterías? Pues ya mencioné, de hecho mencioné los que traigo ahorita en la lista de los más buscados. Mana, GRT, Atom, One Inch, Ethereum, XRP, Miota, Binance Coin, Solana, Dogecoin, Cardano, Polkadot. Polkadot le tengo una fe, no sé por qué, pero ciega. Ahí me tiene, como decimos aquí en México, corrientemente cuando una mujer te trae bien acá, así. Bitcoin y Shiba Army. Shiba Comunidad son mis coins de preferencia. Aparte recuerden que yo me dedico a realizar finanzas. Yo invierto no solamente en criptoactivos, sino que también meto Forex, ETFs, fondos de inversión, de todo, futuras y demás, ¿no? Entonces, a veces es un poco cansado porque hay que estarle metiendo aquí, allá, 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 y hay que estar cuidando muchas cosas. A veces ya me canso de tanto invertir, aunque tenga capital, pero meterle a otra moneda es como que, ay, las desveladas y todo eso, la verdad es que yo ya le saco. Por ejemplo, no le quiero meter a Cardano, perdón, a Saitama precisamente por lo mismo, porque no quiero aventarme esas desveladas acá mortales, ¿no? Ya a mis 33 años con cuerpo de 65 ya no aguanto, carnal. Pero ahí andamos. Dice, ya se analizó Maná, ya la analizamos, hermano, incluso hicimos ahí unas proyecciones, unos avances de Fibonacci. Va muy bien, pinta bien. Ahí sí, no es recomendación, pero ahí sí yo le entraría con lo que tenga ahorita.
Obviamente no todo el capital, ¿no? Siempre diversifiquen, pero sí está bonito Mana, pues. Nada más les comentaba que a lo mejor se puede ver ensombrecido por todo el movimiento que traen ahorita con Saitama. Entonces, si estábamos esperando un crecimiento bestial, puede que no lo consigamos, pues, debido a ese tema, ¿no? Eh, Doge no, dice Dogecoin no. Mira, la verdad es que esa es una mentalidad bien cerrada entre los Shiba Army y los Dogecoin, porque ah, se traen ahí un pleito. Yo, la verdad, imagínate, me dedico a las inversiones. ¿Tú crees que yo me voy a estar agarrando a pleito con alguien de Dogecoin? O sea, me vale cacahuate en que metan su dinero la gente, ¿no? A final de cuentas, si es un proyecto y le deja dinero, adelante. Yo lo traigo a Dogecoin en la lista porque, aunque es un meme y no trae proyectos y lo que tú quieras, trae una comunidad medianamente fuerte que lo respalda, entonces de repente se aloca y da patadas para arriba, ¿no? Entonces, no hay que descartar ninguna posibilidad de inversión solamente por rivalidades absurdas de comunidades. O sea, eso déjenselo a los niños. O sea, esto es ganar dinero, pues. También se dice, el que juega por necesidad, por obligación pierde. Así es, amigos, nunca metan dinero que lo van a utilizar para comprar comida al otro día. No inviertan si el dinero no está disponible en sus capacidades de pago. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuál es el proyecto? ¿De quién? ¿De Dogecoin? No, Dogecoin no trae nada. No trae ni calzones, o sea, no tiene nada Dogecoin. Pero lo que sí trae es que, pues, la comunidad lo apoya. Ahí de repente sale Don Papi Elon Musk a decir que lo va a utilizar para financiar el vuelo a Marte y que no sé qué. Elon Musk es muy especulativo y le encanta jugar con la gente y le encanta hacer que le den dinero gratis. Entonces, a veces me subo en la ola porque, pues, le saco provecho y como tengo poquito más de conocimiento que el resto de las personas, pues, aprovecho y vendo en una buena oportunidad y compro a un precio barato y le saco utilidad. No estoy peleado con ganar dinero, entonces, traiga o no traiga proyectos, si me deja dinero, adelante. También piénsenlo con esa mentalidad más fría, no se claven mucho en que: "Ay, no, es que yo soy Shiba de corazón y nunca voy a comprar Doge". No son equipos de fútbol, ni partidos políticos, ni nada, o sea, son monedas y es dinero. Y el pelón ese de Elon Musk, estaba viendo unas fotos de Elon Musk, no sé si ya las vieron, pero búsquenlas por ahí, unas fotos de Elon Musk cuando estaba con Bill Gates y el otro cuate ¿cómo se llama el güey de Apple? Bueno, estaba con esos güeyes, ¿no? Y haz de cuenta que ya el Elon Musk ya no tenía cabello. O sea, ese güey ya estaba pelón. Y de repente, o sea, nomás agarró un poquito de lana y le salió el cabello mágicamente. Chingado, ya quiero ser como ese cabrón. Bueno, mi gente, ¿alguna otra moneda antes de que terminemos el en vivo? ¿Algún otro análisis técnico, indicador que quieran aprender? Podemos ver la MACD, podemos el RSI, podemos ver las medias móviles individuales. ¿Algo más que quieran aprender antes o terminamos la clase por el día de hoy? ¿Qué opina la gente de YouTube? Déjenme su comentario, por favor, para saber cómo está la sensación. 67 usuarios conectados, estoy muy contento porque para hacer mi primer en vivo ya tengo 67 usuarios conectados, eso me da muchísima felicidad. Por favor, antes de que se vayan, antes de que se desconecten, no se desconecten, es más, déjenme su like, por favor. Estoy tratando de iniciar este proyecto, quiero ayudarlos. No traigo una intención de trasfondo, quiero ayudarlos, quiero que aprendamos todos. Porque también aprendo mucho de ustedes. A veces, el que ustedes estén con la antena puesta todo el tiempo, me están ayudando como una especie de radar, ¿no? O sea, de repente llega alguien y me dice: "Oye, Trotsky, es que, traemos este proyecto y traemos este", y luego de proyectos que yo ni me entero, ¿no? Y entro y los reviso, y resulta que sí traen algo de trasfondo. Marcos Coli Zulup. Hermano, hemos analizado 3 veces Saitama, 3 veces Saitama, hermano. Saitama va a ir a la nube, ¿ok? Saitama to the moon. Nada más cuídate el punto de venta. ¿Va a ir a la nube? Sí, sí va a ir a la nube. Si el proyecto es fregón, chido, se va a quedar ahí. Si el proyecto es una basura y llegan y el evento está de la patada, se va a ir todo para atrás. Así que trucha con eso. ¿En qué le metería? Pues ahorita ya no tengo capital para invertir, pero si pudiera, me estaba chillando por meterle a Mana, pero no tengo capital para invertir. ¿Ya se analizó Mana? Sí, Mana trae
pequeño inicio de la sesión alcista, es buen momento para entrar todavía, pero ojo, no creo que llegue a su rendimiento máximo como estaba pronosticado, porque Saitama se está robando toda la capitalización de mercado. Ojo que cuando Saitama caiga, todo ese capital más lo que generaron se va a devolver a las altcoins y vamos a tener esa explosión, pero no todas las altcoins van a explotar, solamente los proyectos más sólidos y quienes tuvieran más número de holders en sus wallets. Es decir, busquen cuál es el proyecto más fuerte. Acuérdense que Shiba está en el top 10 o estaba en el top 10 de los proyectos más fuertes. Entonces, yo por eso me quedé holdeando en Shiba. No me voy a ir a una moneda que está en el top 500 y esperando que cuando regrese la gente de Saitama vayan al top 500 y busquen esa moneda. No, me voy a quedar entre el top 10. ¿Quieren saber dónde está el top 10? Búsquenlo en The Coin Marketplace, algo así se llama, creo. Coin Market Cap, si no me equivoco. Y ya se analizó Maná. Sí, ya que después de la noticia de mañana es posible que muchos empiecen a retirar sus ganancias, es correcto. En la historia de Saitama nunca ha respetado las normas del trading. Víctor Montano, he visto una infinidad de comentarios como el tuyo, hermano, que dicen que las criptos no respetan las normas del trading. Hay normas para el trading ya, o sea, ya existen indicadores para el trading. Yo mismo hice un indicador para trading con criptos. Entonces, sí, a lo mejor no se adaptaban, pero ya se adaptaron y se van a seguir adaptando, ¿eh? La volatilidad no es un elemento que desconozca el ser humano. O sea, tenemos volatilidad en todo y aún así logramos encontrar la ecuación correcta para medirla. Entonces, ojo, que todo aquí son matemáticas y más porque estamos hablando de números. Si estuviéramos hablando de sueños o de sentimientos, te creería, pero son números a final de cuentas y los números son matemáticas y las matemáticas se suman y se restan. ¿Quién más, hermanos? A ver, dice... Muchas gracias por compartir tu conocimiento, se les agradece a ustedes. Qué bueno que se estén suscribiendo, les agradezco muchísimo la suscripción, les agradezco su like, les agradezco su donativo, les agradezco los Shivas que me están transfiriendo, les agradezco su amor, todo, todo, todo. De verdad se los voy a tratar de devolver con más conocimiento, más secretos. Lo que les acabo de compartir hoy es una mina de oro. Ojo, lo que les acabo de compartir hoy es una mina de oro, señores. Yo lo estudié durante muchos años, me llevó mucho tiempo, así que valórenlo y pónganlo en práctica para que vean que después de su primer trading exitoso, que digan, no manches, este Trotsky, cabrón, ¿cómo le pegó? Es un crack, o sea, ¿cómo supo que iba a llegar hasta ahí? Entonces en ese punto vienen y me dicen, güey, gracias. Con eso me pagan, más que suficiente. Saitama en Gate.io ya lo analizamos, en Elebank es muy impreciso, los dos son igual de imprecisos, tienen diferencia de precios. En Gate.io está más barato que en Elebank, pero Elebank tiene más historia, así que lo analizamos en Elebank. No hay noticias que corrijan el supply de Shiba, no va a haber corrección del supply de Shiba, olvídate de eso, no van a quemar tokens, ya lo subieron, ya se quedó ahí. Ya vi que lo analizaste, bro. De hecho, me dijiste que me registe. Perfecto, excelente, hermano. Qué bueno que lo checaste. Dice, ¿qué opinas de SEC, XS y BTT? Hermano, ni siquiera sé de qué estás hablando. Si me pasas los nombres del proyecto y los enlaces por privado, los checo y los ponemos en un video o lo hacemos en un en vivo, ¿te parece? Trotsky B en 4 horas, ¿cómo la ves? ¿A quién? Trotsky ya, ok, es BET en 4 horas. ¿Cómo la ves? No sé cómo se llama esa cripto. Ah, ¿sería la de Blocktopia? No, Blocktopia es otra abreviación, ¿verdad? Blocktopia me encanta. Jorge Luis, Armando, soy un gamer frustrado. Lamentablemente tuve que crecer y trabajar, entonces Blocktopia para mí, todo el tema del metaverso es algo que me encanta. Es donde le voy a meter mi lana. Quiero comprar quiero invertir en activos inmobiliarios dentro del metaverso. Quiero acá comprar mi centro comercial chingón y toda la onda. Entonces, yo apoyo el metaverso. Creo que es una tendencia futurista todavía para ahorita, pero pues nomás ve lo que hemos avanzado en los últimos 100 años y creo que no es nada a comparación de lo que se viene. No es que sea más barato en Gate.io, sino bla, bla. Sí, ya lo habíamos hablado en el Discord. No sé si pertenezcas al Discord, mi estimado George,
Pero, sí, la diferencia de precios es porque, las temporalidades en las que compra uno y el otro son diferentes. A lo mejor, GetGeo compró cuando estaba más barato y por eso su wallet es más barata, pero a final de cuentas eso genera mucha confusión. Incluso estábamos hablando de qué pasa si compras en GetGeo, vas y lo vendes en L-Bank. Ya alguien por ahí hizo la prueba y resulta que sí se puede. Si tienes lana, si tienes una muy buena lana invertida en eso, muévela a L-Bank y los vendes allá. Entonces podría ser una oportunidad de negocio. ¿Qué onda con Luffy? Hoy no escuché igual de esa moneda. La tenemos pendiente, hermano, hay que analizarla. Luffy es un proyecto a analizar con mucho detenimiento. No solamente en la parte técnica, sino en la parte fundamental del proyecto. Bet es Betchain, Betchain. ¿Conoces Flux? Sí, ya hablamos de Flux. Betchain, me suena ese de Betchain, a ver. Háganme el paro, amigos, mándenme los enlaces, o sea, yo estoy acá en el en vivo picándole a todos los botones, tratando de leer el chat. Acuérdense que estoy solito, nadie me ayuda, nadie me quiere. Así no se puede, pues. Betchain, Betchain. Está en L-Bank, por lo menos, a ver, dime si está en L-Bank para buscarla ahí. Bet. Flocking o Saitama. Flocking o Saitama. ¿Qué les parece esto? Porque si no, nunca vamos a acabar. Les voy a hacer un video con el top 5 porque tampoco me voy a poner a chambear ahí 3 horas para que ni siquiera le dé like, ¿no? Vamos a hacer un top 5 con las coins, los tokens que más futuro les veo explosivo y se los dejo aquí. ¿Les parece? Hacemos ese top 5 y ya ustedes deciden si invierten o no invierten, si creen en mi análisis o no lo creen. Lo voy a consultar con mi amigo RedCube, lo voy a consultar con mi amiga Vale, les voy a preguntar, a ver, vamos a ver cuáles son las 5 divisas cripto más potentes con mejor potencial a corto, mediano y largo plazo. Se las traemos, se las mostramos y ya ustedes deciden en qué invierten o en qué no. De entrada les digo que todas las altcoins van a crecer para febrero, así que está complicado determinar cuál es la que más va a crecer. Yo creo que ahí tendrían que diversificar sus inversiones y meter en varias al mismo tiempo para que puedan tener rendimientos de todas. Si tienen mucho amor por una sola, pues háganlo. No, nunca es recomendable poner todos los huevos en una sola canasta, pero pues eso ya depende del riesgo que quiera asumir cada quien. Vi la de Bet. Estoy viendo la de Bet en gráfico de un día. Está en tendencia alcista, hermano. Tuvo un pico histórico por ahí de abril, del 17 de abril más o menos. Está en un periodo de corrección, hizo un cambio de tendencia, está en tendencia alcista y podría ser, no te aseguro nada, pero podría ser que esté duplicando esa tendencia alcista y llegar a nuevos máximos históricos. Suena muy bien esta de Bet. Gracias por el dato. La voy a revisar para ver el análisis fundamental. Si me convence el proyecto, abro una posición. Ojo, ¿escucharon? BET se ve bien en cuanto a gráficos. Échenle un ojo a ver si ustedes encuentran noticias, proyecto, análisis fundamental, capitalización de mercado, etcétera. Y vamos viendo a ver qué dice, ¿va? Un top 5, buena idea. Perfecto. Vamos por el top 5 entonces. Nomás denme chance porque prepararlo y hacer un análisis y no traerles pura basura lleva tiempo. Y pues bueno, si van a estar en el tema de que les agrade las inversiones y todo esto, pues apóyenme con un like, hermanos. Acuérdense que esto lo hacemos de forma altruista para que ustedes tengan la mejor información y más precisa posible. Recuerden que no cobramos por nuestros consejos, que también no es una asesoría legal ni una asesoría financiera. Entonces, pues échenme la mano, denle un like, compartan, porque pues de esa forma podemos llegar a más personas y así podemos monetizar un poco del trabajo que nosotros hacemos, ¿vale? Ya por último, a ver qué más, mis hermanos, qué otra cosa les interesa saber. ¿Hacemos más análisis técnico? ¿Quieren aprender alguna otra herramienta? ¿Platicamos de alguna otra moneda en especial? Ustedes díganme, una monedita más y ya, o un análisis técnico más
de cualquier moneda que ustedes me digan y con gusto lo checamos, ¿va? Y ya pues me voy preparando también para el próximo en vivo o el próximo video que les prepare. Ya les enseño cómo hacer otras cosillas, ¿no? Quiero enseñarlos a invertir en petróleo, es muy buena opción. Si tienen oportunidad, es una buena forma de hacer dinero con inversiones en Forex y demás. El top 5 sería lo máximo. Esperemos que sí. Vamos a ver qué sale con ese video. Las gemas de Thanos, hermano, no las tengo, pero si las sacan, invertiría en ellas. Y más si son en token. Algo más, mis estimados. Por ahí dicen AMP. Alguien por ahí que traiga algún otro proyectillo ahí de esos que sacan de la cloaca. Algún otro proyectillo ahí sacado del resumidero que nadie sabe de ellos. Platiquen. Échenle, échenle. Vamos a sacar, ahí sí pueden sacar una captura de pantalla del en vivo. Quiero ahí presumirle luego a mis compillas de mi en vivo para que vean que la raza sí me sigue. 60, 59, porque se sale, no sean así. 59 usuarios conectados, 67 likes. ¿Cómo está esto? No lo entiendo, pero bueno. Vamos bien, amigos. Les agradezco mucho el apoyo. Me da mucho gusto poder conectarme con ustedes aquí en la noche, platicar, echar relajo a través del Discord, a través de las redes sociales, etcétera. Pues vamos ahí, viento en popa. Se los agradezco muchísimo de corazón y pues esperemos que sigamos de esta manera, ¿vale? Quería saber si Saitama será enlistado pronto en Binance. Pues esa es una pregunta que no te puedo contestar yo, hermano. Más bien habría que preguntarle a Binance a ver cuándo lo va a enlistar. De lo que puedo creer yo es que tendría que enlistarlo, pero creo que se van a esperar hasta después del evento para ver si colapsa el precio o genera una zona de resistencia. Tiene lógica, lo que te digo, más sin embargo no es la pura verdad porque pues no sé decirte a ciencia cierta qué va a hacer Binance, ¿no? Dice, algún video de Crypto Games. Sí, fíjate que ese de Crypto Games, yo creo que lo vas a encontrar más bien en el canal de Red Cube. Y ese sí lo vas a encontrar ahí con mi queridísimo amigo Red Cube. Él es el que se avienta todos esos análisis. La neta es que me da un montón de flojera ver esas cosas. Yo nomás veo dónde está el billete y cómo ganar dinero. Si te interesa, vámonos. Súbete, papi. ¿Cuál es el punto en el que se define inicio de una tendencia alcista? Ok, José, muy buena pregunta. Ahorita lo vemos así rapidísimo. Yo tal vez lo hayas dicho, pero ¿comprarías alguna cripto de las que apenas están haciendo? No, no la compraría. Me esperaría a ver que la capitalización de mercado, me esperaría que tuviera el primer retroceso y que tenga un proyecto sólido. Yo tengo una pregunta, pero me gustaría que me pueda responder por teléfono si se puede. Joel, no compartimos números telefónicos por temas de seguridad, pero puedes mandar un mensaje privado a través de las redes sociales de Trotsky Trading, ya sea en Facebook, en Instagram, YouTube o a través del Discord. Con mucho gusto te puedo atender en una llamada virtual, por así decirlo, ¿no? Biblis Token, no lo conozco, hermano, hay que revisarlo. ¿Sabes algo de la próxima crisis que se dice que se viene para el 2022? No es crisis, amigos, se le llama cripto invierno y es cuando bajan todas, bueno, cuando bajan en específico Bitcoin y Ethereum. Tienen un retroceso y ese cripto invierno tarda casi 3 años y medio. Gracias por la respuesta. De nada, mi hermano, estamos para atender a toda la gente y a toda la comunidad que se conecte. Jairo, Yahuel dice análisis de Shiba. Hermano, hicimos un análisis de Shiba. Ahorita vamos a hacer un segundo análisis de Shiba. Y con eso yo creo que ya nos estamos despidiendo. ¿Vale? Yo tal vez lo hayas dicho, pero ¿dónde comprarías alguna cripto? Esa pregunta es repetida, así que ni la voy a contestar. Vámonos con el análisis de Shiba por último. Mi querida gente, estamos viendo Shiba a 4 horas. Tuvo un pequeño retroceso. Seguimos todavía oscilando entre que si sube y si baja. Pero bueno, quitamos aquí los indicadores anteriores que ya los habíamos definido y marcado. ¿Dónde están? Aquí. Se los voy a poner en pantalla, no lo están viendo, pero ahorita lo van a ver en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Es la magia del internet, hermanos. Yo estoy sorprendido.
Yo soy financiero, imagínense, y ahorita metido en YouTube estoy como abuelito con celular. Así que me dijeron: "No, y aquí le picas aquí, y de repente la gente te va a ver en vivo", y yo: "No, ¿cómo crees?". Ah, no se crean, sí, le medio muevo a esto de las computadoras. Bien, análisis de Shiba. Nos vamos a retroceder un poquito. Me gusta siempre hacer un análisis perspectivo. Y para esto vamos avanzando, que tuvimos primero, este primer impulso se marcó ¿qué fue? Dame un segundo, que está medio lenta la pantalla. Lo marcamos el 4 de octubre, el 3 de octubre comenzó el ciclo alcista. Luego tuvimos un segundo arranque, que lo vamos a marcar aquí un poquito más adelante, el 25 de octubre, y podríamos tener un tercer arranque alcista. Lo estoy moviendo porque esto ya lo había yo recorrido antes, hasta que me di cuenta de esta curva que formó aquí. Esta curva no es normal, ¿sí? Esta curva debería de haber estado más recta, entonces por eso es que hice un ajuste del gráfico, ¿vale? Bien, luego posteriormente tenemos los retrocesos. El primer retroceso ya está marcado, el segundo también, y vamos a poner el tercero. Oh, lo borré. Qué caray. Bueno, ni hablar. Bien, qué es lo que nos dice Shiba? ¿Qué es lo que nos promete en esta escala de tiempo? Caray, no sé si están viendo el en vivo correctamente. Ya me preocupó, porque parece ser que está muy lento. A ver, denme un segundo, vamos a quitar la cámara que consume un montón de recursos. Ujú. Tenemos aquí el Trading View. Ajá. Ahí ya lo deben de poder estar viendo. Confirmen si ya estamos viendo TradingView ahí en pantalla. Y hay 2 líneas que no pueden ver ustedes. Oh, ahí están ya. Como que de repente se medio frisea esta cosa. Bien, en el análisis, de temporalidades anteriores, vemos cómo los ciclos alcistas comienzan precisamente en el punto correcto, es decir, las líneas paralelas son muy precisas en ese sentido, por lo que nos podrían estar dando el punto de entrada de la sesión alcista. Por ahí preguntaba un compañero que cómo podemos identificar en qué punto hace un cambio de tendencia. Identificar los cambios de tendencia, hay dos, hay una forma muy sencilla y formas más complejas para temporalidades más pequeñas, hay muchas, que está el doble techo, el doble piso, el hombro cabeza a hombros, la W, la M, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho manejar el identificador de canales de tendencia. Canal de tendencia, escúchalo bien. Lo escuchaste aquí con Trotsky. Canal de tendencia. Tienes esta herramienta aquí en, eh, en TradingView, la dibujas en tu ciclo alcista, ¿ok? La dibujas en tu ciclo alcista y tienes un canal de tendencia muy claro y muy marcado. Aquí lo podemos ver. Vamos a quitar las medias móviles, nada más para que ahí está. Tienes tu canal de tendencia que si lo pusiéramos con líneas, que sería todavía mucho más preciso, veríamos que tienes esta línea de aquí a aquí y luego tienes esta línea de aquí a acá. Y si la extiendes un poquito, pues te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu precio empieza a rebotar, ¿sí? Empieza a rebotar de arriba abajo de esta manera. Entonces tienes esto de aquí, tienes un retroceso, tienes esto, subes, retrocedes, subes, retrocedes, pero aquí ojo, en lugar de que subas, que sería la continuación de la tendencia, rompes esa línea hacia abajo, ¿ok? Entonces haces esto, tienes un claro cambio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en escalas mucho más grandes? Yo dibujo esas líneas paralelas sobre mi canal de ascenso y ya nada más lo único que tengo que esperar es saber en qué momento estas líneas se separan, es decir, aquí tendría mi canal de tendencia aquí, aproximadamente por aquí, tendría mi otro canal de tendencia aquí
exacto. Entonces aquí la misma dinámica, ¿ok? Subimos, hacemos el retroceso, subimos, retroceso, subimos, exactamente cómo se maneja el precio, ¿no? Qué curioso que son bien precisos los zigzags. Subimos y aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, volvemos a bajar supuestamente para volver a tomar el impulso que correspondería más o menos como a esta altura, pero en lugar de eso el precio rompe por debajo de la barra de tendencia, ¿sí? Aquí en este momento tú ya ejecutas una orden de venta. Ahora, eso lo ejecutarías si haces un trading normal. Si aprendiste a hacer trading con Trotsky, hubieras sabido que al 36% tendrías que haber vendido y no hubieras tenido ni siquiera ese pequeño margen de pérdida de este canal de tendencia al segundo, no hubieras perdido nada, hubieras vendido hasta arriba. Porque si aprendiste con Trotsky, sabrías que hay que vender al 36% con la regla de el 36, ¿vale? Entonces, así se identifica un cambio de tendencia. Ahora, que si eres alumno del Sensei Trotsky, también sabrías que Trotsky te hizo un indicador que se llama media móvil de Trotsky, nomás para enaltecer el ego, donde esta media móvil de Trotsky claramente te dice cuando hay un cambio de tendencia. Es decir, si tú analizas esta línea roja, la vas viendo cómo se va metiendo y cuando hace el cambio y las franjas azules pasan por debajo de la línea roja, ahí tienes un claro cambio de tendencia, ¿sí? No necesitas ningún análisis técnico, no necesitas nada absolutamente, a menos que seas daltónico y no puedas ver los colores, no te estarías dando cuenta del cambio de tendencia. ¿En qué meses se viene el cripto invierno? A partir de febrero, el cripto invierno se viene para Bitcoin y Ethereum. Pero empieza algo que se llama alt seasons, que es la temporada de altcoins. Es decir, que de mediados de enero a finales de febrero, posiblemente principios de marzo, las altcoins, todas en general, van a explotar. Porque todo el capital de Bitcoin que se va a empezar a fugar, todo ese dinero que se va a empezar a salir, se va a ir a refugiar a las altcoins. Esa es la realidad. No me gusta el MACD de Saitama. ¿Alguien puede mirarlo en GetGeo y decirnos si es normal? En GetGeo no te recomiendo que analices el precio. Yo sé que tú tienes tu inversión ahí, pero la verdad es que es muy malo la plataforma. Pero bueno, en gusto se rompen géneros. No, no he visto el MACD. Lo revisamos más adelante si quieres ya en otro live y les puedo dar un poquito más de información. Saitama, amigo, Saitama está con toda la fuerza del mundo ahorita. Revisa las órdenes de compra, revisa la capitalización de mercado. Es una cosa, es una locura. No sé por qué hay tanta especulación y FOMO acerca de ese proyecto, pero tranquilo. O sea, olvídate ahorita del MACD, más bien estate atento de las noticias a ver qué dicen. Ya contestamos esa pregunta. Buenos días a todos. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar Saitama? Ya lo respondimos. Saitama no tiene un margen de crecimiento establecido porque depende mucho del FOMO, es decir, de la expectativa que tenga la gente y de qué tan bueno sea el proyecto que van a presentar en Las Vegas. Hay un evento en Las Vegas donde se va a dar a conocer algo súper increíble, dijeron ellos. Entonces, si resulta que es algo muy increíble, pues Saitama se va a ir más allá de la luna y Marte y se sigue hasta el Sol y llegamos hasta, no sé, Alpha Centauri, una cosa así, porque pues va a crecer mucho el proyecto. Pero si el proyecto es una basura, olvídate, la gente se va a salir en cuestión de segundos y vas a perder ahí todo tu capital. Bien, analiza Helium, lo hacemos en otra sesión, amigo, ya llevamos aquí un buen rato conectados. Cuando puedas miras el MACD de Saitama en Gageo, mañana lo vemos si gustas, claro que sí, si pueden y quieren, pásense y descárguense el Discord, aquí estoy dejando los enlaces en la descripción del video. Y bueno, pues yo creo que ya es todo de momento, mis queridos amigos. Vamos aquí esperando con Shiba, estamos muy pegaditos de la EMA de 200, está en un punto peligroso, pero vemos que está el precio como que mm, pues muy lento, unas velas miniaturas, apenas avanza, apenas quiere hacer. De verdad siento que ha sido el retraso más largo que ha tenido y no sé por qué lo siento que ya parece que nunca va a acabar. O sea, estamos ahí avanzando de ladito como cangrejos.
Esperemos que ya termine esto y que reviente al alza. ¿Qué más, amigos? Pues nada, no queda más que darles las gracias, mandarles un fuerte abrazo, pedirles por favor, de favor, que por favor le den like al video, que lo compartan, que se suscriban. De verdad, yo sé que eso suena bien trillado, pero nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a hacer crecer más el proyecto y sobre todo llegar a más personas. Fíjense, un detalle antes de que me vaya por completo. Estuve viendo con fines informativos, estuve viendo videos de otros youtubers que se dedican a esto, que de esto viven. Y me sorprendió muchísimo que uno de los videos de Marciano, uno de los en vivos de Marciano, tenga quién sabe cuántos miles de visitas y tiene 7 comentarios. 7 comentarios, o sea, a 7 personas les pareció agradable ver su video. A mí se me hizo hasta comprada la cifra, o sea, yo sentí que era comprada esa cifra. Dije, esa cifra está está muy rara. Dije, no puede ser posible. O sea, ¿cómo tienes? O sea, yo tengo en un video, en uno de mis videos, fíjense, déjenme ver, aquí tengo el dato exacto. Aquí tengo el dato exacto, lo voy a compartir. En uno de mis videos, mi gente, am, tengo aproximadamente como 200 visitas, una cosa así, o sea, ridícula, ni siquiera es una cantidad grande. No se crean, sí son varias. Son 3132 visitas en un video, pero tengo 76 comentarios. Y este men tiene 20,189 visualizaciones y tiene 9 comentarios, 9 comentarios. O sea, ¿por qué la gente que hace esto, o sea, trata de maquillar las cosas, ofrece contenido basura, no te enseña nada, te tratan de vender el curso, el libro, la galleta, el osito, o sea, te venden hasta lo que no, lanzan comerciales hasta más no poder, y a final de cuentas no te ayudan ni te dejan nada. Y aún así, pues la gente o no sé qué hace, pues, pero el chiste es que yo estoy tratando de llevarles un contenido que valga la pena. La información que se llevan hoy, de verdad que valórenla mucho porque no la van a encontrar en ningún otro video. Y nadie más les va a decir exactamente el cómo hacen su trading exitoso. Te lo venden en un libro y te lo dosifican en 50 partes para venderte, para hacer negocio. Yo te lo estoy dando ahorita en un live de 2 horas y es gratis, hermanos. Así que denle like, suscríbanse y pues es todo. Les agradezco muchísimo y nos estamos despidiendo. Un abrazo a todas partes. Díganme de dónde están mirándonos, de qué parte del mundo nos miran para mandarles un saludo y un abrazo muy fuerte con agarrón de Pompi. Venga hasta Ecuador, por ahí alguien, Argentina. Gracias, Jorge, gracias, Allen. Muchísimas gracias por estar viendo el en vivo. Muchísimas gracias, Luis. Joel, como siempre, leal. Leña, fiel a la bandera. Aquí hay calidad más que cantidad, claro que sí. Mi estimado, un abrazo con agarrón de pompi hasta Houston, carnal. De agarrón de pompi de machines. Saludos desde Tijuana. Allá por la frontera, todo chingón por allá, los plebes. Desde Perú, mi hermano Luis, Guadalajara, Héctor Martínez, tocayazo, capaz que estamos aquí a media cuadra y ni en cuenta. Aquí andamos nosotros por Federalismo y Lázaro Cárdenas transmitiendo en vivo. Saludos desde España, José Pereiro, un saludo hasta España. Qué padre que nos estés viendo de aquel lado del mundo. Compártenos por allá para que la gente española también nos pueda estar siguiendo en este canal. Texas, bastión a la derecha de Estados Unidos. Muy bien, saludos hasta Texas. GDL, arriba las Chivas. A Wilson, arriba las superpoderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara. Gracias por los consejos, gracias a ustedes desde España. Marciano es un loco que da risa. No terminé de ver su video, la neta es que me aburrió el güey, pero pues bueno, ya que se le puede hacer, ¿no? Cada quien trae su estilo, yo trato de enseñarles y echar cotorreo un rato y ya al final, ¿no? Saluditos desde
Barcelona, un saludo para toda la gente de Barcelona, saluditos desde México. Josh, no sé qué parte de México, pero pues México es muy grande, carnal, así que eres paisano, eres hermano. España, igual, José, claro que sí. ¿Qué dice aquí, caray? Tlaquiltepec, Tlatlahuaytepec. No sé dónde es, carnal, pero saludos hasta allá, hasta el Tlatlahuique ese. Eres el mejor, carnal, muchísimas gracias. No soy el mejor, pero le echamos ganas para sacar lo mejor de uno mismo. Soy de Tabasco, compadre. Soy el chocho. Vientos, carnal, saludos hasta Tabasco, qué chido, hermano. Eh, gracias, Jorge, gracias, un abrazo también para ti. Bonitas palabras, de verdad se agradecen. Luis, Parce, hermano, colombiano, me encanta Colombia, hermano. He tenido oportunidad de viajar ahí una vez y todo muy, muy chingón. La gente me trató con muchísima amabilidad. La verdad es que yo trato de devolver un poquito de lo que me dieron y aquí está, mira. Te agradezco mucho, hermano. Muchísimas gracias, José, Isaac, hasta... Bueno, pues ya, creo que... mira, Mar de Flores, desde Michigan, un abrazo hasta Michigan, fuertísimo, fuertísimo, con agarrón de pompa y jalón de greña y toda la cosa. Andamos por Oblatos. Saludos, carnal, Oblatos ahí, por donde no amaneces vivo. Tandamandaquio, me suena Tandamandaquio, hermano. Me suena. Me suena, te lo juro que me suena, pero no sé dónde bien. La neta es que reprobé geografía porque nomás era bueno para las matemáticas. Cada cuando haces un directo, carnal, este es el primer directo, tuvieron el privilegio de estar en el primer directo y el más pinche caca de todos porque no estaba preparado, nomás tenía ganas de compartir la información, pero aquí andamos ya haciendo un directo. Próximamente a ver si hacemos por lo menos uno a la semana para poner todos los asuntos en orden y jalar a toda la banda y empezar a hacer relajo, ¿no? Sigue dándonos consejos. Claro que sí, hermano. Me levanto a las 5 de la mañana aquí en España para escucharte. Muchísimas gracias, hermano. Qué bueno que nos escuchas. Te mando un fuerte abrazo hasta España. Eh, mi gente hermosa, ya los tengo que dejar. Ya es hora de ir a hacer la meme. Hay que ir a descansar, hay que descansar un buen ratillo. Y pues les agradezco mucho. Nos estamos viendo. Les habló su amigo Trotsky de Trotsky Trading. Y nos vemos en el próximo en vivo. Estén al pendiente. Por favor, no se vayan antes sin suscribirse y sin darle like al video. Les agradezco mucho de corazón. Su hermano del alma. Nos despedimos. Hasta luego.